Charlas Productivas es un espacio para reflexionar y transformar el conocimiento en acción. Con Ale Bañuelos, comenzamos. Buen día con alegría. Bienvenidos a Charlas Productivas, el espacio para reflexionar y transformar el conocimiento en acción. Hoy te invito a respirar profundo y a soltar el ruido externo por un momento y acompáñame en este tema que toca el corazón de lo que somos y cómo vivimos. La paz comienza en tu casa. La paz no es el fin, es el principio. Bienvenidas. Sí, Betty, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bienvenidos. Gracias. Hugo. Eso, siempre sí. Siempre sí. Pues Gracias. bienvenidos Gracias. a este espacio. Agradezco el que estén ustedes aquí y que nos vengan a compartir un tema tan importante, pero atrás de este tema, la paz comienza en tu casa. Hay otra historia. Tuvimos el privilegio de recibirlos con un tema que para mí movió mi corazón, movió mis fibras y me queda claro que de la mano de Dios todo es posible. Y bueno, esa fue la historia y por eso nace este tema tan importante. Bueno, ella es Betty Álvarez, esposa de Hugo Velasco. Hugo Velasco. Y la verdad, tuve el privilegio de coincidir con ellos y hoy, bueno, pues nos van a compartir una historia que si te das el permiso y la oportunidad puede impactar tu mente, tu corazón, tu historia y puede ser una inspiración. Y a ti, Radio Escucha, también quiero darte las gracias por darte el tiempo y el espacio, por ser parte de esta charla productiva, por estar aquí. Y gracias a que tú estás aquí, todo es posible. Y bueno, pues comenzamos. Y aquí la propuesta sería darnos este espacio para respirar de la siguiente manera. Okay. Con mi mano derecha tapo la fosa nasal del lado derecho, tomo aire con la izquierda, lo mantengo, muevo mi mano izquierda para expulsar el aire. Entonces, inhalo y exhalo y empezaríamos así. Respiro. Tres veces. No sé cómo te sientes, pero es una forma de respirar que nos permite equilibrar, porque solo estamos haciendo la respiración a través de las fosas nasales y finalmente también es un ejercicio de gimnasia mental y porque estamos haciendo uso de los dos hemisferios. Okay. Pues bienvenidos. Gracias, Ale, gracias. Gracias por invitarnos. Muchas gracias, Ale. Pues esposos los dos, sí. Para mí ejemplo de vida, porque veo que hay una armonía linda entre ustedes y que hay mucho amor, pero bueno, no te imaginas la historia que está atrás. Pero ahorita vamos con La paz comienza por tu casa y luego ya nos explicarán por qué este tema de ocuparse. Ahora sí que vamos por este tema, porque normalmente nuestro comportamiento humano es me preocupo, no, mejor me ocupo. Y gracias a esta vivencia que ustedes a lo largo de muchos años aprendieron, pues el mensaje es un regalo para quienes están allá afuera y que han vivido situaciones difíciles de alcohol, de drogas por muchos, muchos años, pues que les quede claro que de la mano de Dios y la sirinea y el sirineo juntos cargando la cruz, y la cruz no como un contexto negativo, sino propositivo, porque al final la vida es así, todos cargamos una cruz, todos
con diferentes circunstancias, situaciones, pero al final es parte del proceso para convertirnos en una mejor versión y ser un ser humano, pues si no en excelencia, por lo menos con mejora continua. Así es. ¿Verdad? Sí. Y bueno, pues aquí hablaríamos primero de la importancia de esta familia que se compone por mamá, Betty, papá, Hugo, una chica, Vania, de 23 años, y me llamó la atención conocer su significado, y bueno, don precioso de Dios. Vania. Y yo dije, wow, 23 años, una chica llamada Paulette. Y bueno, pues también pregunté su significado. Roca, pero al final también tiene una significación Sí. bíblica. Bíblica. Y Hugo André, 14 años, que significa sabiduría, entendimiento, y bueno, al final todo esto, 3 chicos que son parte de esta familia, estos papás para mí hoy ejemplares, y me gustaría lanzar la pregunta, ¿dónde empieza la verdadera paz? Betty, Hugo. A ver, amor, tú. Bueno, yo creo que la verdadera Es un paz comienza en tu corazón, en tu mente, porque si tú no estás tranquilo no puedes dar lo que no tienes. Entonces, aparte de que somos ejemplo de nuestros hijos, nosotros somos los que debemos de llevar esa calma y esa tranquilidad para que ellos puedan tenerla también en su corazón. Por supuesto, y la responsabilidad que implica ser padre y doble, como dicen, doble propósito, ¿no? Sí. Porque al final, pues es el contexto primero de mi ser y también el ser, pero con las otras personas, con quienes me rodean. Así Y es. bueno, yo no tengo el privilegio de ser mamá, pero yo sé que hay propósitos en nuestra vida, pero que es la tarea más grande para quienes realmente son papás. No entiendo mucho porque cuando no eres papá, yo digo, pero ¿por qué se complica? ¿Por qué no los castigan y por qué esto? Pero luego cuando escuchas que los chicos no son obedientes, dices, y entonces, ¿cómo control? Pero bueno, esa sería otra historia. Sí, no, vale, es que, mira, fíjate que, como dices tú, tenemos unas historias o vivencias que nos han llevado a trascender o a ser mejores personas. A fin de cuentas, pues tenemos que pasar esos procesos pues, de tratar de entendernos como pareja, entender a nuestros hijos, las situaciones que se vienen a nuestro alrededor y alrededor de ellos que a veces no son consecuencias o cosas que nosotros creamos, pero tenemos que adaptarnos a los cambios y pues a tener paz en el hogar. Sí cuesta trabajo, no es fácil mantenerse en paz porque pues llegan infinidad de circunstancias. Mira, te platico algo curioso que siempre lo platicamos con nuestros amigos o así en pláticas. Nuestros niños cuando estaban chiquitos, nosotros teníamos un negocio, empezamos un negocio y ellos conocieron la noche y la luz del noche del día, la luz, o sea, luna, sol, luna, noche, día y noche, lo conocieron como hasta la oscuridad, casi hasta los 4 años. Y se nos preguntan, ¿pero por qué? ¿Cómo? O sea, no entiendo esa ejemplo de por qué conocieron la noche de 4 años, hasta los 4 años. Porque los dormíamos de día, o sea, muy temprano y despertaban muy temprano, entonces no conocían la oscuridad. Y cuando los sacamos por primera vez a la oscuridad se sorprendieron, porque dijeron, ¿por qué está el cielo así? O sea, ¿qué está pasando? O sea, se asustaron. Y en todos esos 4 años nosotros teníamos una paz, una calma en el hogar, porque estábamos luchando por un objetivo, o sea, por un compromiso, un propósito de vida. Y no fue fácil, lo que te digo, o sea, no ha sido fácil, mi esposa y yo pues, lo hemos llevado juntos, ese proceso, porque nuestros hijos
nos han visto también crecer en el proceso de salir adelante, ¿no? Claro, pero aquí, por ejemplo, tú dices, bueno, en ese tiempo se habla de armonía, de Sí. esa buena comunicación con tus hijos, pero el hecho de que les haya sorprendido el no conocer la oscuridad, porque a lo mejor había una disciplina, una armonía, pero también tomando un poquito la historia, ¿cómo puedes hoy tener esa paz anhelada que no se tenía? Porque si alguien no conoce la historia de ambos, una pareja, pues hoy por hoy, quien tenga oportunidad de conocerle, pues se tratan con mucho amor, con mucho respeto, ambos son prioridad y siempre él decía que ella era su cirineo. Yo no entendía hasta ahora en Semana Santa porque el cirineo cargó la cruz, José de Jesús. Entonces aquí yo digo, 20 años de droga, de alcohol, pues esto irrumpe la paz. Claro, sí, sí, sí. Y debe ser tan grande el amor y la resiliencia de tu parte como para esperar. Digo, para mí es maravilloso porque al final es confiar en que un día las cosas van a estar bien, pero yo digo, wow, a lo mejor yo no hubiera tenido esa capacidad y yo te he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué esa resiliencia y el amor en teoría debería tener como otras emociones? Pues porque no estaba contigo, estaba en su mundo y tú esperando y tus hijos y qué importante hablarle bien a tus hijos de papá. Así Y es. nunca, porque tú me haces recordar a mamá me decía, Sí. a los padres no se les juzga Ujú. y tienes que amarlos. Es que amarlos tal y como son, exactamente. Sin Con juicio. errores y sin juicios, exactamente. Pero cómo se puede? O sea, porque los niños, pues siempre nos damos cuenta y somos preguntones y qué pasa, ¿no? Pues mamá, yo digo mamá y papá, Sí. digo, quizá aún en tu mundo que vivías inmerso de drogas y alcohol, pues supongo que a lo mejor a veces sí eres responsable, a veces no, o siempre eres responsable, o cómo se come eso, O cómo No. funciona. o cómo No, funciona. de hecho, yo también cuando me preguntan, yo también miro hacia atrás y solamente Dios me dio la fortaleza, porque yo ahorita, en este momento lo pienso y yo creo que no podría volver a pasar por el mismo camino. Entonces creo que sí, Dios me llevó de la mano y fue el que me dio pues la paz, la fortaleza, lo que necesitaba en ese momento. Y pues dos de mis hijos eran muy chiquitos, entonces no hacían preguntas, pero una de ellas, mi hija la mayor, ella sí. La Ella que sí soy preguntaba, arquitecto. la que soy arquitecta. Wow. Ajá. En Así es, excelencia, en ¿verdad? excelencia. ¿Qué les parece? Sí, una excelente hija, la verdad. Y y ella era la que hacía preguntas, entonces yo simplemente pues le decía que él se había ido a trabajar y ya, o sea, para no Hablar mal de hablar papá. mal de él, hacerla sentir mal a ella, porque no nomás es hablar mal de él, sino que ella no estuviera triste, sino que estuviera contenta y que no tuviera preocupaciones tan chiquitas. Entonces, sí es difícil, pero sí se puede ser. Wow. Sí. Ejemplo a seguir. Y precisamente por esto nace la importancia de tener paz en tu casa. Y obviamente, primero, pues como tú lo dijiste, la paz inicia conmigo, con esa conexión y con esa búsqueda de llevar a la familia en armonía, porque pues hoy
pasan tantas cosas que se hace con 3 hijos y pues a mí me emociona pensar en cómo se aplica la inteligencia en los hijos y que puedas, a pesar de todo este proceso, estar unidos, tener una niña en excelencia, tener niños obedientes, que te hablan y te consultan y te preguntan. Bueno, yo tengo mucho tiempo que no veo niños así, o jóvenes así, educados, obedientes, responsables, excelencia y que realmente la relación funcione. A mí me llama mucho la atención cuando me dices, voy por los niños. Y entonces cuando dices los niños, Sí. pues yo me imagino 2, Chiquitos. 3, 4. Claro, pero porque también mamá Sí. así decía, llegaba una amiga de ella que trabajaron muchos años juntas y las niñas, yo decía, De 25 años ay, la niña. o sea, ¿qué le pasa a semejantes mujeres? Pero bueno. Y entonces, Sí. a ver, platíquenos cómo logran permear valores, todo esto, porque yo veo mucha disciplina en ustedes, el gimnasio, el negocio, el agradecimiento con Dios, porque para mí también es reconocer, si hablamos de gratitud, el compromiso que ustedes tienen con Dios. Sí, es mucho Wow. compromiso. ¿Por qué se hace, no? Sí. Déjame compartirte también otra vez. Adelante, sí. Cuando se habla de agradecimiento, pues, a Dios, es porque, pues, hubo cambio en tu vida. Tú mismo ahorita nos estás platicando, estás comentando, pues, que la vida que se llevaba de un tiempo hacia acá, pues, es muy difícil, ¿no? El decir que nuestros hijos nos obedecen o que cumplen con todas las reglas o como padres que somos, es muy difícil porque tú sabes, hoy, ahorita la tecnología, las distracciones, todo esto de los chavos, las generaciones que hay ahorita, pues, ya estamos muy liberales, ¿no? Muy liberales en el sentido de responsabilidades. A nosotros nos educaron de una manera, en nuestros tiempos de una manera más estricta, se podría decir. Pero nos sirvió mucho el ser disciplinados, o sea, ahorita lo ponemos en práctica con nuestros hijos sin llegar al extremo o el error, pues, ¿no? De que nos tengan miedo, ¿no? O sea, el dirigir con firmeza no es que hace que te tengan miedo, sino que un cierto respeto como padres o autoridad que tenemos que llevar porque, pues, yo la vida que llevé, o sea, la historia que tenemos en familia, pues, sí, a mí sí en lo personal me da miedo volver a pasar esa etapa, como dice mi esposa, a lo mejor ya no, tendríamos que volver a vivirla, pero sería difícil, o sea, tenemos fe, paz, tranquilidad, porque se ha forjado, se ha cosechado, y el estar agradecido con Dios, pues nos llevó a dar servicio, ¿no? A dar servicio, a servirle a Él, a la comunidad, a quien nos pidiera la ayuda, y eso nos va nutriendo, nos va fortaleciendo, más bien no nos saca de contexto, nos saca del contexto de hacia dónde vamos, sino que al estar sirviendo con nuestro testimonio, lo utilizamos para que muchas familias, muchas personas se vean reflejadas o tomen alguna parte de que les pueda funcionar para su trascender, ¿no? O sea, es algo bueno y nos sirve a nosotros como pareja seguir con el mismo servicio, pues, hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos. Y los hijos nos ven, o sea, los hijos nos conocen y nos ven. Y incluso mi niño chiquito me ayudaban, veían así una persona pasar indigente o alguien así mal vestido y me decía a mí, me comentaba a mi hijo, mira, háblale al señor, ayúdalo, papá, pásalo a comer. Incluso ellos tienen testimonio que yo pasaba a personas indigentes a comer a la casa, a tu casa, a nuestra casa, a la mesa, y íbamos en un proceso, ¿no? Pero bueno, es otra historia también, pero al final va encaminado porque hablar de esta visión
al final es amor, es servicio, es gratitud. Al final somos contexto. Y justamente puede sonar a un comercial, pero el sábado se vivió un evento, Mamás que dejan huella. Y entonces la importancia de permear valores a través de las enseñanzas de nuestros padres y al final dejan huella. Y el que se quede esa huella impregnada en mi formación, en mi enseñanza, pues ese legado que terminan dejando ellos, como ustedes ahora con sus hijos. A mí lo que me sigue sorprendiendo es desde lo más difícil, hoy es otra historia de vida, porque a mí me deja en shock, Hugo, cuando en la historia que nos platicaste en el programa de La mano de Dios todo es posible, que 2 años viviendo en la calle. Ni idea dónde vivías, ¿verdad? Entonces, sí. Es wow, o sea, para mí me emociona y me siento honrada, y es un privilegio porque yo sé que Hugo tiene un propósito y una misión de la mano contigo, porque yo siempre he dicho, al lado de un gran hombre y una gran mujer, y al lado también, al final, es mutuo porque son equipo, porque son pareja, pero sí, díganos dónde está la fórmula, cómo empiezas, porque había una revolución y ahora hay paz, hay armonía, hay ese compromiso, esa misión, ese amor, ese servicio a sus hijos. Sí, ahora, platícanos, porque al final acuérdense que este es un espacio seguro, que lo que aquí se platica, aquí se queda, pero también allá afuera nuestros radioescuchas. Sí, les puede ayudar mucho Por supuesto, el testimonio, claro que sí. Porque realmente hay oportunidades de encontrar el cómo sí, de cambiar nuestra historia, de que nunca es tarde, pero yo creo que sí hay metodologías, terapias, opciones alternativas, pero yo estoy segura que la primera y la vital para mí, y quizá también para ustedes, es no soltarme de la mano de Dios. Yo cuando oraba decía, Dios, no me sueltes de la mano de Dios, no. Tú eres la que no te debes de soltar, porque la misión es tuya. Él está ahí abierto todo el tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Qué propones hacer para fortalecer la paz día con día? Y mira, en casa finalmente es el reflejo allá afuera, porque es la interacción en nuestra sociedad, pues en los temas sociales, pero también en el día a día, en tu vida personal, buscar que ningún factor irrumpa nuestra paz. Así es. ¿Existe una fórmula? Pues es la comunicación, trabajar en equipo, en familia, lograr la paz totalmente al 100%, yo creo que nadie la tiene en su casa, pero se puede trabajar, acercándose a Dios, estando cerca a uno de sus hijos también, sin descuidarlos, y sobre todo estando en constante comunicación mamá y papá, porque son los pilares del hogar. Yo creo que se empieza por ahí, ya lo demás va fluyendo poco a poco. Debería existir un protocolo, ¿no? Es que ahorita que me quedé pensando lo que dice, que nadie tiene paz o en casa o es muy difícil tenerla. Es que fíjate que buscamos esa paz interior, mental, física, pero también económica. O sea, influye mucho a veces lo económico, se te desequilibra con lo emocional, los problemas que día con día van, o sea, para tener paz, o sea, una receta así. Hoy en la mañana me levanto y hago esto, y luego segundo a las 9, o sea, no es como tal una receta, pero sí son hábitos o disciplinas que sí te van llevando a lograr esa paz
mental, emocional, espiritual, financiera, que ya cuando menos te des cuenta, 2, 3 meses, estás viviendo en paz, o sea, no estás preocupando por cosas insignificantes o cosas que no debes de preocuparte. Incluso la palabra de Dios, o como lo vivimos, aún estando en la tormenta, hay que tener paz, o sea, en los problemas hay que resolverlos con paz, tranquilos, platicándolo, dialogándolos entre pareja, entre hijos, sentarte a la mesa y sí, en la hora de la comida, platicarlo. Pues, llegamos a la hora de la escuela y con su celular, ¿no? Sí, o de repente sí. Entonces hay propuesta en Claro. casa, como en casa de mi hermana en Monterrey, hay una canasta y se deja el celular para ir a la mesa, porque los alimentos son sagrados y hay que disfrutarlos y también en familia. Pero cuando tú hablas de esa comunicación, qué importante es respetar y no restar autoridad. Hay reglas y si se da un castigo, se mantiene el castigo, se cumple, y si mamá dice no, papá dice sí. Entonces ahí se irrumpe con la paz, porque eso nos pasaba mucho. Sí, pero sobre la marcha y aprender, y hoy por hoy llegan al resultado pues anhelado, ¿no? Porque yo creo que si no existe una fórmula, por lo menos el compromiso de monitorear o sondear nuestra vida, identificar, porque se pagan muchas consecuencias cuando se postergan compromisos, algunos aspectos de nuestra vida. Entonces, pues, qué maravilloso. Digo, yo podría decir que somos papás perfectos, pero me queda claro que no somos perfectos, pero sí traer esa experiencia de tantos años y verte con esa paz, con esa carita de, o sea, todo es perfecto, todo está bien, Dios está conmigo o está conmigo, un hombre realmente transformado y qué padre, digo, y eso es esa búsqueda, sí, así ¿verdad? Es. Pues yo creo que en cierta manera Dios me dio esa paz. ¿Te parece si vamos a un comercial? Sí, claro. Y luego nos hablas de ese regalo divino que Dios te dio. Ok. Porque tener paz es lo más anhelado y buscado. Y buscado. Vamos a un comercial. Claro, sí. Ok. Bueno, pues estamos de regreso y lo que acabas de ver en este comercial es un precursor de oxígeno. Te comparto 3 aspectos importantes. ¿Qué significa Yutenes, mi nuevo yo? Next O2 es un oxígeno naciente. Este producto que contiene minerales traza esenciales, aminoácidos y sílica, cuando se hace la ingesta en nuestro cuerpo, produce un proceso bioquímico y al vivir este efecto, genera un oxígeno naciente. La explicación química no soy exacta, pero
se encuentran dos moléculas y se convierte en un nuevo oxígeno. Vale la pena mejorar tu calidad de vida, pero también tu calidad financiera. Y bueno, pues esto es Nexo 2 y continuamos con nuestro programa. Listo. Entonces, platícanos un poquito, Hugo. Hablábamos de por qué era importante esto y tú ibas a concluir, Betty, Así es. con el tema de la paz. Sí, bueno, yo creo que en cierta manera la fortaleza que vamos teniendo y la resiliencia a lo largo de nuestra vida es una herramienta que en cierta manera, si la sabemos utilizar, nos da paz. Cuando se te presentan las dificultades, procuras mantener en sí la calma y en vez de preocuparte, ocuparte. Y eso es algo que en mí yo he trabajado. O sea, que yo en mí he trabajado que no me saque de cierta manera, ciertas ansiedades y ciertos nerviosismos de cuando se me van presentando. ¿Cómo lo trabajas? Quisieras, por ejemplo... Respiro, digo, no está pasando nada, hemos pasado cosas difíciles, a lo mejor más difícil de la que está pasando en el momento. En vez de preocuparme, hay que buscar una solución y en cierta manera como que vas tomándolo con calma y con paciencia. Como un concepto filosófico. Sí, así es. Y ya, o sea, aunque esté preocupada y nerviosa y todo, respiro y digo, no pasa nada y va. Pero fíjate, Betty, qué maravilloso, sí. Porque como tú ya traes una experiencia vivida tan difícil, pues sí, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Y aunque es muy trillado, sí, pero lo que no te mata te fortalece, te hace más fuerte. Entonces, pues ahora sí, como se dice, ¿qué más puedo pasar? ¿Qué más puedo vivir que no haya vivido? Sí. Y yo muchas veces cito mi historia con mi madre en el área de terapia intensiva, llorando, pidiendo a Dios como resolver. Me preguntan qué tengo, me dicen que soy una hipócrita, pero luego yo me quedo en shock y la persona me dice que porque el que confía en Dios no tiene miedo. Entonces ahí es justamente lo que tú acabas de decir, y eso a mí me enseñó a soltar, a entregarle todo a Dios y decir, no pasa nada, es tu voluntad, solo dame la sabiduría y la fortaleza para seguir. Y la clave al final, pues es la espiritualidad, la divinidad. No sé, ¿tú qué opinas, Hugo? Mira, yo te voy a ser honesto. A mí la que más me ha enseñado, de quien más he aprendido es de mi esposa, la verdad. Es la que más me ha enseñado. Porque mira, así como dijo ella que vienen las cosas y las toma con calma, no, yo no puedo. O sea, yo en aquel entonces llegaban las cosas y huía, me iba. O sea, y pues la dejaba con mis hijos y ahí hazle como puedas. ¡Ay, qué desvergonzado! O sea, fíjate, es lo que te digo, o sea, en vez de enfrentarlo... O sea, ¿cómo? Vámonos. Sí, así de grave. Y aquí esta mujer bella aguantándome todo ese tiempo. Y no, yo quería, no sé, pero no quiero decirla porque igual a lo mejor... Fui papá, mamá, proveedor de todo. Imagínate, entonces, llego yo después, ya llegué, ya vengo como padre de familia, esposo, y ¿ahora qué? No, pues cálmate, ¿no? O sea, tranquilo, ahora recupérame todo el tiempo y todo lo que hice por ti, por mis hijos, o sea, pero esa fue la fortaleza, ¿no? El perdón, porque el tener paz también se necesita perdón. Perdonarte a ti mismo, perdonar a los demás, perdonar los hechos. No es culpa de nadie, no es culpa de Dios, no es culpa de...
es así, pasaron las cosas, se dieron, si se permitió, Dios lo quiso así, no sé, pero como dice Beth, mi esposa, pues estar en la situación y buscarle el arreglar la situación, el problema, pues no enfocarse en el por qué, sino que ya está el problema. Sí, no, el para qué, ¿no? Sí. Dijimos que en nuestra vida los por qué, bueno, yo a eso concluí, son porquerías y los para qué son sabiduría. Porque al final el por qué es como la postura de la víctima, es de como esa parte y dices, bueno, ¿para qué? Bueno, pues si hay un fin, si hay un propósito y realmente lo que queremos ahora. Si el día de hoy nuestros jóvenes están en un riesgo elevado, ¿por qué? Porque yo creo que vivimos un mundo donde hay muchas fantasías, muchas promesas, no sabría yo cómo decirlo, sí. Pero yo decía, ¿cómo puedes creer que si eres un joven que apenas estás estudiando y te prometen 10,000 pesos semanales, como por qué, ¿no? Así Y a es. veces está interesante soñar, anhelar, pero también medir los riesgos y yo creo que si hay una comunicación directa con los papás, pues hay una posibilidad de ser más conscientes y comunicar a dónde vas, porque a veces hay la molestia, ¿a dónde vas? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas? Pásame el teléfono, ¿con quién andas? ¿Con quién vas? ¿A quién voy a contactar? Si algo se ofreciera, porque siempre las emergencias están a la orden del día. Así es. Y entonces sí, definitivamente el tener una comunicación y también confianza, ¿no? O ustedes que son papás, porque yo creo que sería la persona menos indicada para opinar. No, pero es que sí estás... Yo veo a mis sobrinos, sí tengo el contexto, pero también nos ocupa todo lo que está pasando allá afuera y que los jóvenes no miden el riesgo. Así es. Es que todos, aparte que todos seres humanos somos diferentes. O sea, yo digo, si a mi hijo le pasara lo que a mí me pasó, quién sabe si aguantaría 1 año, 2 años, ¿sí? En drogas, alcohol, en la calle, su cuerpo, su mente, probablemente no aguante como yo aguanté o la resiliencia que tengo. O sea, todos somos diferentes. ¿Te pasa algo por tu mente cuando te pones observando a tus claro, 2 hijos? Sí, no, hecho, un solo hijo, ¿verdad? Sí, y 2 mujeres. Sí, de hecho, sí me preocupa y me preocupa el que la etapa en la que se está desarrollando 14 y 15 años, pues obviamente ya está en la edad de la experimentar, ¿no? En hacerle caso a los amigos, lo que tú dices, ay, papá me prohíbe o me está cuidando. Si no hay esa comunicación, esa certeza, seguridad de papá, mamá, hijo, o sea, relación familiar, paz, armonía, muy fácil sí es desviarse. Pero cuando tienes esa entrega como familia o ese núcleo familiar muy con amor, ¿no? Con amor y respeto, pues sí, es menos riesgo que se desvíen, ¿no? Los jóvenes. Por supuesto. Yo a mi hijo le digo, o sea, y él me pregunta temas, ¿y tú hiciste eso? ¿Y tú pasaste? Sí, pero no todos, yo le digo, no, pero no todos pueden soportar o aguantar lo que yo aguanté o me tocó a mí, sí. A lo mejor tú aguantas más. Ha habido testimonios, amigos míos o personas, ahorita duran 1 año, 2 años en la calle y ya no, o sea, se desaparecen, ¿no? Si no llegan ya nunca con su familia. O sea, sí, es que es sorprendente esta historia, por eso a mí me parece que hay una misión y un propósito de llevar esta historia a muchas partes, porque la realidad es que no te imaginas, como dicen, ¿no? Cada quien tiene un peso en su vida, pero también otras capacidades y al final, pues aquí están compartiendo esta historia poderosa y que hay tanto por hacer, pero mira, yo ahorita regresaba un poquito al título de este libro, agradeciendo a María Fernanda Cuarán. Ella vino de Bogotá exclusivamente a dar esta conferencia
Este es su libro Reconcíliate, haz las paces con tu diagnóstico y vive mejor. Y entonces aquí esto es pues lo mismo en nuestro día a día, en esa adaptabilidad, en esa disciplina, en la comunicación. Finalmente, la familia es la célula y el valor que tú das en tu casa es lo que vas a permear allá afuera. Y así como se tratan a los hijos tratan a otras personas. Así es. Porque ves cada situación allá afuera. Tienes razón, también eventos así familiares pues que vemos, incluso en tu misma familia, ¿no? Cuando hay una reunión, ¿no? La forma de educar somos diferentes, ¿no? Unos son más abiertos, otros somos más conservadores, se podría decir, no sé. Uh-huh. Y sí somos criticados de cierta forma, como educas a tus hijos. Depende en qué contexto estés o con qué personas estés ahorita hoy en día, porque ese es el riesgo, de que ahorita la facilidad de no relacionarte bien con tus padres, pues te da la libertad, ¿no? Sí, hay un alto riesgo. De hacer lo que quieran. Exacto, y si me permites citar muy rápido una reunión, una niñita haciendo berrinche, una persona mayor le dice que no le hable así a la abuelita. Ajá. Y le dice, tú cállate, estás loca, mi abuela es fea y vieja y no sé qué. Entonces el señor se molestó y el papá de la niña escuchó. Se hicieron de golpes. Sí, no, y la persona dijo, ahora ya entiendo por qué la niña es así, porque no tiene educación, porque no sabe respetar al adulto. Le faltan límites. No tiene límites. Entonces realmente pues seguirá siempre siendo la responsabilidad de lo que vives, de lo que experimentas en casa para permearlo allá afuera. Así es. ¿Qué hacemos? ¿Qué consejos? ¿Qué puede ser lo mejor? Porque el tiempo vuela. Es un tema. Consejo número 1. Respira, como iniciamos. Tómatelo con calma, respira, ¿verdad? Así como iniciamos haciendo el ejercicio. Cuando estés en una situación incómoda, ya sea con tu hijo, con tu esposa, trata de pensar realmente si vale la pena el actuar mal o agresivamente en ese momento. O sea, poner en contexto, ¿no? La situación, el problema, analizarlo bien, respirar. Si en ese momento no puedes entablar una conversación, continuar después, o sea, terminar ahí para que no se agrave el problema y continuar, ¿no? ¿Sabes que no puedo hablar contigo, hija, esposa? Dame 10, 15 minutos, haces otra actividad y vuelven al tema. Porque muchas veces quieres resolver el problema en ese instante, en ese momento, pero ya es una lucha de egos. Y es una lucha de egos, de soberbia, contigo mismo, para si yo gano, tú ganas, o el hijo gana, ya no es una conversación sana, ya no vas a resolver el problema. Entonces lo mejor es detenerte, esperar y volver a continuar con el tema, ya que estés tú ya tranquilo, ya que estés sereno, ya que controlando tus emociones. Claro. Ese es un método o una fórmula muy, muy efectiva que nos ha funcionado. A mí me funcionó y después me iba 2, 3 días y ya regresaba. Mucho tiempo la alargaba, ¿verdad? Bueno, ay, pero no. Nos vamos a ir a saludos y aquí también algo Sí, claro. importante con lo que podemos cerrar. Sí. Nuestra religión, estar cerca de Dios, sí. Es importante Siempre, para encontrar la paz en nuestro hogar. Así siempre es importante. Servir a Dios, a estar agradecidos, día y noche, desde que te levantas, cuando anochece, agradecerle a Dios por lo que tienes, por lo que no tienes, por lo que viene, pasa arriba, pasa abajo, todo está tranquilo, dame fortaleza, Señor, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y valor y sabiduría para aceptar las que sí puedo. Eso, bravo. Todo eso. Josefina Sánchez, saludos para el programa de Charlas Productivas, aquí escuchando su programa y el tema de esta tarde. Gracias. Pilar Dávalos, saludos por el programa de Charlas Productivas, un gran programa y entrevista de Ale Bañuelos. Oscar Daniel Flores, saludos para el programa de Ale Bañuelos, aquí escuchando su programa.
Saludos para los ponentes. Muchas gracias, saludos. Y bueno, pues concluimos con Sí. ama tanto lo que haces que no tengas duda que estás en el lugar correcto. Ama a Así tus es. hijos como esta bella pareja y como esa frase tan poderosa que tú nos acabas de decir hace un momento. Y así es, de la mano de Dios todo es posible. La paz comienza por nuestra casa. Y yo creo que el principio de esta historia es hacer las cosas por amor y con amor. Los vamos a despedir porque viene Betty Beltrán, porque tenemos una misión, porque en este compromiso de tomar conciencia, de proponer, no postergar, porque el tema aquí, si este es un espacio para reflexionar y poner el conocimiento en acción, regálate el permiso y la oportunidad que hoy estamos aquí, que no hay garantías, que la vida no está comprada y que hoy tengo el regalo y la oportunidad de escribir una nueva historia. Escucha, yo te invito a escribir una nueva historia como ellos lo hicieron. Para mí son un ejemplo de vida, aunque no tengo hijos, pero mi misión es siempre hacer equipo con ellos y llevar este mensaje tan poderoso. Agradezco infinitamente a todos y a Dios porque me hizo coincidir con ellos y ponerlos en mi camino. Y los vamos a tener muchas veces más porque hay una historia grande que contar. Para nosotros es un placer también, Ani. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Vamos. Qué rápido, qué rápido. Ya estamos de regreso y con un mensaje verdaderamente importante. Vamos a, en futuros programas, a tener pequeñas cápsulas de reflexión y de propuesta de valor. Betty Beltrán, bienvenida. Gracias, gracias. Y bueno, durante estos días de fin de semana, siempre estamos compartiendo y viviendo como esa retro de lo que ocurre en el día a día, en este proceso. El programa anterior hablamos de no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, y hoy Betty viene a contarte un cuento, pero un cuento real, ¿sabes? Entonces, por eso nosotros proponemos que nos contemos un cuento de manera consciente y responsable de lo que sí está al alcance y lo que podemos hacer. Y pues ella tiene la historia de uno de sus clientes que dejó un proceso en último momento porque ya se sentía mal, pero aquí Betty Beltrán les contará esta historia y con lo que vamos a cerrar y seguirte invitando. De verdad, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy porque vas a dejar un caos en toda tu familia, en toda tu gente. Muchas gracias, Ale, por este espacio. Muchas gracias a todo el auditorio, todos los radioescuchas. Y sí, es cierto, la vida siempre nos alcanza. Y hay que estar preparados y hay que vivir la vida o el día a día como si fuera el último. Hay que dejar todo preparado porque no sabemos el día de mañana si ya no amanecimos, salimos de casa y a veces no tenemos la seguridad, la certeza de regresar. Entonces,
Como tú dices, sí, hay muchas historias que contar. Y pues ahora sí, en lo que yo hago, lo que es la pensión, me ha tocado varias personas que, pues, déjate, platico una, fue casi cuando yo retomé lo que fue la Afore. Y le hablé a esta persona para darme pedirle la cita. Le dije, pues mire, mi nombre es Beatriz Beltrán, le llamo de Afore y el motivo de la llamada es que me regaló una cita para ver lo que es su pensión, cómo está ahorita su estatus en el Seguro Social y pues ya se acerca la hora, ya se acerca la edad de pensionarse. Y el señor me dijo que sí. Dice, claro que sí, mire, hábleme el sábado porque yo salgo de viaje y regreso el sábado. Me habla para nada más, ahora sí confirmar la hora, pero el sábado nos vemos por mediodía. Dice, yo tengo una enfermedad degenerativa, entonces sí me interesa platicar con usted. Y pues llegó el sábado, le llamé y cuando me contesta fue la esposa. Y yo sí dije, wow. Y ya le expliqué a la señora, le dije, que mi nombre es Beatriz Beltrán, que debe hablar con su esposo sobre su pensión, qué es lo que tiene que hacer. Y me dice la esposa, ¿sabe qué? Sí me interesa. Hábleme por favor a partir del miércoles porque ahorita estamos velando a mi esposo. Sí, entonces la vida siempre nos alcanza, no sabemos en qué momento nos dicen hasta aquí llegaste y qué es lo que dejamos, como tú dices. A veces dejamos las cosas bien, que nadie se preocupe por lo que sigue, pero la mayoría de las veces no. Me ha tocado que las personas, la esposa me hable y me diga, yo no sé que tenía, ni siquiera sé si tenía su cuenta, si tenía su NIP. Otras personas me dijo, cuando yo le hablé, me dijo, yo sabía que usted me iba a hablar. Usted sabía cómo está la cuenta de mi esposo, en que Afore, usted sabía todo de mi esposo y yo sabía que usted se iba a comunicar conmigo, que usted me iba a ayudar a arreglar lo de mi pensión. Pues qué interesante porque realmente estamos comprometidas a ese propósito de comunicar y ayudar, pero también como nos compartió Betty y Hugo, la importancia de tener una comunicación efectiva y asertiva, porque es importante saber qué hay de información, qué está al alcance, qué no está, pero también algo que me impactó fue lo que pasó la semana pasada con otra solicitud que te hicieron para checar un estatus y un tema de que la persona no se sentía bien de salud y que ya... Sí, me pasaron los datos. Bueno, me habló una amiga y me dijo, necesito que me ayudes con esta persona, se siente mal y para que veas, o sea, tú me ayudes, si se puede pensionar, ya es mayor, pero hay que ver. Le dije, sí, claro que sí, pásame estos datos y yo checo. Y no me pasó nada y cuando 2, 3 días pasaron y le hablé a ella, dije, oye, no me pasaste nada, estoy esperando que me digas los datos para investigar y ver cómo vamos a tramitar su pensión. Dice, te pido una disculpa, pero es que la persona ya falleció. O sea, ni siquiera tuvimos la oportunidad de checarle si tenía el derecho a la pensión o no la tenía. Y qué pena, Betty, porque precisamente es por esto el compromiso que hoy hacemos de que se acerquen para conocer su alcance, como lo ofreció Betty. Bueno, pues hay mucha gente que tiene la necesidad de unificar números, homonimias, una serie de situaciones que Betty conoce más a detalle. Pero ¿por qué estamos aquí? Porque realmente queremos levantar la voz y hacer conciencia de que si requieres conocer más información, si hay una posibilidad, si está a tu alcance, si no, cualquiera que sea el resultado, pues la posibilidad está aquí con BR Consultores. ¿Y cuál es nuestra búsqueda? Pues que no dejes para otro día lo que te corresponde por derecho divino, por compromiso, por responsabilidad, porque yo me pongo en los zapatos de la familia de este hombre, que en paz descanse, pues es una consecuencia de haber postergado. Y al final, pues cuántas situaciones, y quizá existía el derecho, sí, no, igual no sabemos, pudo haber dejado en otra condición
a la familia, si hay hijos, etcétera. Y además si hay otros temas pues más complejos, Betty. ¿Qué podemos hacer aquí para que ellos sientan la confianza de decir, oye, sí, Betty me va a asesorar, sí tengo una posibilidad, y si en este momento la economía no lo permite, pues en el momento que se concluya, tú platícales, porque esa es tu área, esa es tu expertise, ese es asunto tuyo, ¿no? Ese no es un tema. Si tú no tienes ese recurso económico, acércate. Sí, aquí con toda la confianza de que ahora sí nuestra consultoría te va a apoyar, te va a ayudar y vamos a buscar los medios para que estés tranquilo y le des esa tranquilidad a tu familia. Siempre vamos a estar contigo y es una promesa que yo siempre les he hecho a mis clientes. A raíz de la primera vez que me pasó ese tema de que llego con él para hacerle su pensión y resulta que ya no está, entonces sí le digo, y aquí tienes mis datos y tienes mi tarjeta, y como dice el comercial, dáselo a quien más confianza le tengas, porque no sabemos quién va a necesitar de nuestros servicios, de nuestra asesoría. Y quiero que estés tranquilo porque es un compromiso que tenemos realmente, ¿sí? De llevarte de la mano a ti o a tus seres queridos para, la promesa es tu pensión y es lo que vamos a hacer, tu pensión. Pues bueno, vale la pena cerrar con una frase que nos encanta y vamos a pedirle a Betty y Hugo que se acerquen aquí a la mesa. Y esta frase para mí ha hecho historia. Yo siempre decía que si cada uno somos responsables de que las cosas sucedan, yo creo que sí, igual aquí parados. Y esta frase ha hecho historia. Yo sé que ambas, Betty Beltrán, Betty Álvarez, Hugo, no sé por qué se me olvida pero Hugo Velasco, pero ya también será Hugo Álvarez, y Ale Bañuelos, te queremos dejar esta propuesta y vamos a cerrar. Primero, proponiéndote que ames tanto lo que haces, que no tengas duda que estás en el lugar correcto. Pero a la cuenta de 3 te vamos a decir que hay una propuesta de parte de nosotros. 1, 2, 3. Hagamos juntos que las cosas sucedan. Gracias. Hasta pronto.